Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa, nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Estoy encantadísimo de poder conversar con ustedes a través de este medio de comunicación de reciente creación. Yo voy a insistir en solicitarles a los amigos que me siguen en las redes que continúen suscribiéndose a este programa, porque es la única posibilidad que tenemos realmente de fortalecerlo y de seguir creciendo con un mecanismo de comunicación más directa, diáfano y sostenible con ustedes para debatir asuntos de su interés y del interés nacional en sentido global del término. Yo quiero referirme hoy nuevamente, porque ya lo he hecho en otras oportunidades, al tema de la seguridad social. Y quiero hacerlo porque aparentemente está creciendo en el ánimo de la sociedad dominicana un sentimiento en contra de la forma que ha estado funcionando desde su creación el sistema o el régimen de la seguridad social. Especialmente lo que tiene que ver con las entidades privadas creadas al amparo de esa ley aprobada tras una discusión de más de 10 años, con un consenso nacional difícilmente encontrado en la historia de la legislación dominicana con otro proyecto de ley u otra ley, sea de carácter social o de cualquier otra naturaleza. Y en su momento la ley de seguridad social fue vista y analizada y aceptada como el más avanzado paso en términos sociales en la historia reciente de la República Dominicana. Y como todo el mundo sabe, se diseñó esa ley con el único propósito de reducir los niveles de marginalidad de la sociedad dominicana y acercar un poco más o reducir un poco más la brecha entre que más o menos constituyera un salto en la búsqueda de ciertos niveles de igualdad o de comprensión social a favor de las grandes masas que constituyen el grueso de la población dominicana y que llamamos los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Bueno, de alguna manera esa ley no ha dado resultados. Y de acuerdo con lo que podría ser casi un consenso o acercándose a un consenso de la sociedad dominicana, hay mucha gente que entiende que por diversas razones, no todos coinciden en los factores que hacen necesaria una revisión de esa ley, pero como toda legislación que se refiere a una sociedad cambiante como es la dominicana, cada cierto tiempo es necesario, por ejemplo, revisar una ley para adecuarla a la situación o la realidad que en ese momento determinado, existe en una sociedad y que es totalmente diferente a la que existía cuando una ley específica fue aprobada, y eso indica que ya no llena las necesidades, ya no es capaz de llenar o colmar los requerimientos que entonces se necesitaban para hacer de esa ley una ley buena y una ley que realmente llenara expectativas de la población dominicana. Pero el problema principal, y en eso yo quiero insistir, que ha hecho que el sistema de la seguridad social de la República Dominicana no funcione, o por lo menos no funcione como fue la intención de aquellos que propugnaron por su aprobación hace ya más de 10 años, más de 20 años en el Congreso de la República, por una sencilla razón, porque desde sus mismos inicios se distorsionó el papel se distorsionaron los objetivos que esa ley perseguía en una sociedad muy injusta, en una sociedad donde había una brecha social muy amplia, que cada vez en la medida en que la economía crecía y que se iba expandiendo la sociedad dominicana, esa brecha se hacía mucho más grande. Y era necesario, por supuesto, reducir esa brecha, es decir, limitar las diferencias entre los grupos más favorecidos con los grupos menos favorecidos de la sociedad. Y eso era lo que le daba a la ley de seguridad social un elemento de justicia y un elemento de comprensión que hacía necesaria la existencia o la aprobación de una legislación con esos fines y de esa naturaleza. ¿Qué ocurrió de un principio? Y yo quiero que se me permita entrar de lleno en los fundamentos de lo que estoy diciendo. Muy brevemente,
Por ejemplo, la ley está basada en tres principios básicos, que es principio único, principio universal y principio obligatorio. Esos tres principios significaban lo siguiente, que solo podía haber una sola ley para que funcionara el sistema, que existía el elemento o el factor o el sentido de la universalidad, que lo que significa que esa ley tenía que abarcar a todo el ámbito de la sociedad dominicana, sin exclusión. Y tercero, obligatorio, que todas las personas o todos los agentes activos de la economía dominicana, es decir, los empleados, los empresarios y todo el mundo, estábamos obligados a pertenecer a ese sistema de seguridad social para que pudiera funcionar como el único sistema de seguridad social. ¿Qué ocurrió entonces? Que el Congreso de la República, y por ahí comenzó todo, que había aprobado esa ley con esos principios básicos que perseguían el sentido de la solidaridad que se hacía tan necesario y todavía se hace tan necesario en esta sociedad para reducir los límites que separan a los más favorecidos por los menos favorecidos de la sociedad. Por eso existe el sistema contributivo y el otro sistema, ¿no? Es decir, que los que más tienen contribuyen con lo que menos tienen para que estos últimos puedan tener acceso a las ventajas o a los beneficios de un sistema de seguridad social bien concebido. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el Congreso aprobó la ley, inmediatamente los congresistas se hicieron de un sistema de seguridad social que tiene tiene su propia ARS y tiene su propio sistema de pensión. Y con ello se sustrajo de la obligatoriedad que ellos mismos habían aprobado para el sistema. Y a la decisión del Congreso se unieron todas las instituciones públicas autónomas del Estado: el Banco de Reserva, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Liga Municipal Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así no puede funcionar un sistema, porque eso hace que aquellos que están afiliados a cualquiera de esos esquemas particulares de seguridad social tienen privilegios que no poseemos aquellos o la generalidad de la población que no disfruta de esos privilegios particulares que le da el sistema particular que cada una de esas instituciones tiene. Y eso no puede funcionar. En ningún país del mundo ha funcionado la seguridad social con esquemas diversos y particulares, porque eso hace más injusta a la sociedad. Los congresistas, por ejemplo, tienen privilegios del seguro social o del sistema de seguro social que no tenemos el resto de la población. Tienen su propio sistema de privilegiado, de retiro y de pensión, que no poseemos nosotros, que no poseen ustedes, que no posee el resto de la sociedad dominicana. Y con un sistema así no puede funcionar la seguridad social, o puede funcionar con muletas como ha estado funcionando hasta ahora. De manera pues que si realmente tenemos la intención en la sociedad dominicana de reformular el sistema de seguridad social para hacerlo más adecuado a las necesidades de hoy de la sociedad dominicana, tenemos que comenzar eliminando o suprimiendo todos esos esquemas particulares de seguridad social que son ilegales porque riñen con los principios básicos de la ley que aprobó el régimen de seguridad social. Así que yo entiendo que va a ser muy difícil y es pura hipocresía tratar de influir o empujar hacia una reforma que lo único que va a conseguir es fortalecer esos esquemas particulares e ilegales de seguridad social que afectan los objetivos y constriñen la búsqueda de los objetivos supremos de una ley de seguridad social que tiende, tal como fue aprobado hace ya muchos años, tratar de reducir la brecha que existe entre los grupos más favorecidos de nuestra sociedad con aquellos grupos que constituyen más del 60 o el 70% de la población que no disfruta de los privilegios del primer grupo. Así que quería hablarle de eso porque sé que nos aproximamos a una discusión sobre la posible reforma de la seguridad social y es posible que reformemos esa ley no para mejorarla, sino pura y simplemente para profundizar las desigualdades
que existen en la sociedad dominicana. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero tratar de otro tema de mucho interés que están afectando hoy en día la buena marcha del gobierno dominicano y por supuesto de la sociedad en sentido general. Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa, su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Y pido excusas a los amigos que nos siguen a través de este medio, que al comienzo del programa, en el segmento anterior, debí comenzar diciéndole que, como dicen los dominicanos, el viejo refrán que se ha hecho muy popular en los últimos años y que repite todo el mundo cuando llega el fin de semana, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y por eso estoy ante ustedes de esta manera, ¿no? Vestido de esta manera. Bueno, yo quiero valerme también de una frase que leí en mis tiempos de universidad, que explica muy bien la situación que estamos viviendo. Una frase del célebre dramaturgo ruso de finales del siglo XIX, nacido en 1860 y muerto a la joven edad de 44 años, el escritor, dramaturgo y poeta ruso Anton Chejov. Anton Chejov escribió que el hombre al nacer solo tiene tres opciones. Solo tiene tres opciones. Se va a la izquierda y se lo comen los lobos. Se va a la derecha y él se come a los lobos. Se va al frente y él se come a sí mismo. Yo pienso que esa frase es válida para descifrar lo que uno ve a diario en la administración del presidente Luis Abinader. Las diferencias y las incoherencias que se notan y se observan en el proceder de muchos funcionarios que aparentemente no tienen un sentido unitario del manejo de la situación política. Y a veces cuando uno escucha a un ministro o ve cómo procede un ministro o otro funcionario de muy alto nivel y observa en el camino en que se dirige el gobierno dominicano, uno puede observar que en cierta medida mucha gente en el gobierno se está comiendo a sí mismo. De manera pues que yo, para recrear esa frase y esa imagen que yo de la que me he valido, yo quiero decir que en el curso, esta semana pasada, ¿no? Hoy es viernes, ¿no? Pero ustedes a lo mejor no pueden ver esto hasta el sábado o el domingo, pero el jueves de esta semana ocurrió un hecho muy lamentable en Playa Negra, en Azua. Allí el gobierno había el gobierno había convocado una licitación para la puesta, agregar al sistema, a las redes del sistema eléctrico, unos 400 megas, que para llenar el déficit que hoy existe en el sistema, ¿no? En las redes. Y era provisional por unos años, porque construir una planta de 400 megas, además de que cuesta mucho dinero, entre la convocatoria de una licitación internacional como se exige, ¿no? En los tiempos modernos, y la construcción de esa planta, la búsqueda del financiamiento, puede transcurrir un periodo mayor que un mandato constitucional de 4 años. Es decir, que si el gobierno dominicano, el presidente Abinader, se embarca en una licitación para construir o añadir a las redes del servicio eléctrico 400 megas, posiblemente la administración que surja de las elecciones del 2024 tendría a su disposición esos megas al final de su administración. Estamos hablando del 2028. Entonces era una urgencia la convocatoria de esa licitación que todo el mundo ha visto como una necesidad.
Pero ocurre que aquellos que ganaron esa licitación van a utilizar barcazas, van a traer plantas eléctricas ya construidas para mantenerla temporalmente mientras dure el periodo que estableció la licitación, para generar o aportar los megas necesarios para suplir el déficit de electricidad que hoy estamos padeciendo. Ocurre que una comunidad de pescadores y de otros trabajadores con una actividad legítima de comercio que se ganan la vida honestamente, se han opuesto en Asua, aparentemente bajo el liderazgo de un funcionario de la autoridad portuaria que aparentemente es un líder comunitario del partido de gobierno en esa zona, se ha opuesto a la instalación de esas barcazas. Porque alegan que eso podría afectar o podría alterar el medio ambiente y afectar sus actividades, especialmente la actividad de pesca, ¿no?, de la que vive mucha gente en esa zona. Y eso es comprensible, Pero la compañía que aportó y el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas, de Energía y Minas, que es el que está siendo más criticado por la crisis energética y el que aparentemente es el responsable de muchos de los grandes problemas de imagen que tiene hoy en día el gobierno dominicano, porque la situación eléctrica se ha caído estrepitosamente. Estamos volviendo a épocas que creíamos ya superadas de los años 70 del siglo pasado. Entonces, para el gobierno dominicano era una necesidad urgente, inaplazable, conseguir como fuera esos 400 megas que aparentemente hacen falta para equilibrar la oferta con la demanda de energía eléctrica, porque el déficit de energía eléctrica está afectando la población, está afectando el crecimiento económico, la expansión de la economía, y por consiguiente está afectando la vida cotidiana de todas las familias dominicanas y la está encareciendo, porque tenemos que alumbrarnos más y suplirnos de nuestra propia electricidad, y eso tiene un costo, planta eléctrica, combustible, etcétera, etcétera. De manera pues que en el día del jueves la comunidad impidió por métodos violentos que esa compañía le explicara que el método y la tecnología empleada por esa compañía para generar y poner a funcionar su barcaza, que ha sido utilizada en otros países sin ningún riesgo de contaminación ambiental, pudiese funcionar aquí, y con ello intentaba darle una explicación, satisfacer las necesidades de información de esa comunidad. Pero no quisieron escucharla. Y se produjo una situación de violencia extrema. Quemaron y destruyeron las carpas que habían sido construidas para albergar a la comunidad y poderle explicar tranquilamente y someterse a una especie de cabildo público para escuchar las demandas y las opiniones de la comunidad. Bueno, lo que quiero decir es que la sociedad dominicana tiene que aprender a escuchar, y tiene que aprender también a mostrar sus inquietudes. Que no ganamos nada con el empleo de la violencia para hacer imponer nuestras decisiones o nuestro punto de vista, y que la sociedad dominicana no puede permanecer estancada, ¿no? La sociedad dominicana no puede negarse a aceptar los cambios que en todo el mundo se están imponiendo, señores. El gobierno dominicano, creo yo, y yo soy un crítico de esta administración, no intento defenderla, pero yo no creo que el gobierno tenga la intención de dañar el medio ambiente para suplir un déficit de energía que necesita el país, que necesita el gobierno para demostrar que realmente se preocupa por los temas nacionales. Entonces, yo creo que hay que darle oportunidad. Tenemos que darnos oportunidad unos y otros para hablar y discutir los problemas en un ambiente pacífico, en un ambiente de comprensión, y dejar a un lado la creencia de que eres tú y no yo el que tiene la razón absoluta, porque bajo ese predicamento no será posible nunca
encontrar el camino, el sendero correcto para llegar al futuro que todos anhelamos y que todos pretendemos y que todos por igual necesitamos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero y espero seguir contando con la gracia y el favor de su atención por el futuro. Así que hasta la próxima.